Vamos a iniciar la sesión. Les doy la bienvenida a ustedes y luego también a aquellos que nos están siguiendo por la plataforma Zoom, que suelen ser académicos y también personas que se encuentran al otro lado del Atlántico. Entonces, es una mesa sobre retos de bienestar animal en el sector porcino español. Es una mesa que la va a coordinar el excelentísimo señor Raúl Sánchez, académico de número de esta institución, y mucho le agradecería que hiciera la presentación breve de los ponentes, de los dos ponentes que vamos a tener esta tarde. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimos académicos, señoras y señores. Dentro de las sesiones científico-técnicas que se vienen organizando todos los lunes en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, hoy tenemos el placer de presentar una mesa redonda donde se va a tratar el tema de retos del bienestar animal en el sector porcino español. Sin duda, este tema tiene gran trascendencia para el mundo ganadero y especialmente para el sector porcino, por ser esta especie líder de producción ganadera de nuestro país. Los temas relacionados con bienestar animal se están dando como prioritarios a todos los niveles del mundo animal, marcando una especial atención en la Comunidad Europea. En la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España se tiene también una especial sensibilidad con el tema de bienestar animal. Existen académicos especializados en esta materia que dan apoyo a distintas asociaciones como expertos en bienestar animal y han facilitado el desarrollo de varias conferencias y reuniones relacionadas con este tema en la RACP. Dentro de la convocatoria de premios que se realiza esta Real Academia, este año se ha podido dotar un premio para trabajos relacionados con bienestar animal. Dentro de la producción animal se han superado retos en la legislación de bienestar animal que en un principio a los ganaderos les parecían insuperables. Y gracias a las colaboraciones de organizaciones ganaderas, administración, técnicos especializados, se ha logrado superarlos con nota. Los dos ponentes invitados, expertos en bienestar animal, ocupan cargos de dirección de grandes asociaciones ganaderas de porcino. Disponen de información generalizada del mundo ganadero a nivel productivo y económico a través de sus asociados. Por otra parte, actúan como intermediarios con el Ministerio de Agricultura y la Comunidad Europea, creando una retroalimentación entre ellas. En primer lugar, intervendrá don Daniel Hernández Arévalo, veterinario de Murcia. Ha estado trabajando durante 3 años en el Reino Unido. En España se ha especializado en producción y sanidad animal a través de máster y distintos trabajos desarrollados. En la actualidad tiene el cargo técnico responsable de bienestar y sanidad de cerdos en la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interpor. En los últimos años ha estado especialmente centrado en la gestión y desarrollo de promoción del Reglamento de Bienestar Animal y Bioseguridad de Interpor, donde se creó el sello Animal Welfare Spain, denominado IWAS. Posteriormente intervendrá don Miguel Ángel Higuera Pascual, veterinario muy reconocido en el mundo porcino. Es director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, AMPROGAPOR. Ha trabajado en varias empresas relacionadas con el porcino. Es profesor de la Facultad Veterinaria Alfonso X el Sabio en Madrid y de la Facultad Veterinaria UACS. Ha realizado multitud de ponencias en congresos y reuniones ganaderas, superan las 350, y también multitud de publicaciones divulgativas dirigidas a técnicos y ganaderos de España, Portugal y Iberoamérica. En la actualidad ocupan los siguientes puestos a nivel europeo. Presidente del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar Animal de la COPA-COGEGA. Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Carne de Porcino del COPA-COGEGA. Coordinador de grupos de porcino de la Federación Europea para la Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria, FESAS. Miembro de la Federación Europea para el Comercio del Ganado y de la Carne. En la Comisión Europea participa como experto en Grupo de Previsiones de Carne de Porcino, Grupo Consultivo de la Carne de Porcino, Bienestar Animal en la Plataforma Europea de Bienestar Animal, Bienestar Animal, Subgrupo de Bienestar en Porcino, Bienestar Animal, Subgrupo Etiquetado. Un mérito que tienen ambos ponentes que no aparecen en sus currículum y que personalmente he podido constatar es que además de los méritos profesionales citados, a nivel personal son amables, sencillos y accesibles, queridos en el mundo de porcino. Para finalizar y no quitarles más tiempo en sus ponencias, iniciamos su tiempo. Dispondrán de 25 minutos en sus exposiciones y luego responderán a las preguntas que se hayan podido originar. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra don Daniel Hernández Arévalo.
Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Raúl, por la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer también especialmente como veterinario. Para mí la verdad que es un placer y un honor estar aquí en esta institución tan relevante, ¿no?, a nivel nacional como es la Real Academia de Ciencias Veterinarias, y en nombre de la Interprofesional estoy aquí hoy representándoles y me gustaría también agradecerles especialmente que nos hayan tenido en cuenta para esta mesa redonda de hoy. Y bueno, mi labor se va a centrar sobre todo en comentar el trabajo que lleva a cabo la Interprofesional en materia de bienestar animal, que en este caso, pues bueno, en estos últimos años se ha centrado especialmente en la certificación que hemos desarrollado para el sector porcino, Interpork Animal Welfare Spain. Para comenzar, me gustaría un poco presentar la Interprofesional, Interpork, aunque prácticamente todos ya la conocéis. Es la organización interprofesional agroalimentaria del porcino de capa blanca de España, que agrupa a toda la cadena de valor del sector porcino a través de las distintas asociaciones, las más relevantes del porcino de capa blanca en España, desde la producción, la industria, el transporte y también en el comercio minorista. Y es una asociación que está regida por una ley de interprofesionales y que en base a esa ley, pues bueno, desarrollamos una extensión de norma con todas las actividades de Interpork. Y en materia de sostenibilidad, por hacer una pequeña mención, formamos parte de la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y trabajamos promoviendo esa sostenibilidad, ¿no?, y ese desarrollo de cara a que el sector trabaje de forma activa en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esas actividades, ¿no?, que están todas englobadas dentro de la extensión de norma, pues van en todas las áreas, ¿no?, que podéis ver en la presentación, ¿no? Fomentamos la promoción nacional e internacional en base a mucho trabajo en comunicación y en imagen del gran trabajo que se hace del sector en nuestro país. También fomentamos esa internacionalización a través de diversas acciones en países para promover la exportación del sector. Por supuesto, también apostamos en divulgación científica y en investigación e innovación. Por ejemplo, recientemente hemos finalizado 2 grupos operativos centrados en bioseguridad en las explotaciones. Uno más centrado de cara al riesgo del jabalí, ¿no?, ese problema que hay con los jabalíes, ¿no?, buscando esa mejora de la bioseguridad externa de las explotaciones, y también pues otro relacionado con la bioseguridad, pero más teniendo en cuenta mejorar esa bioseguridad, ¿no?, para esa reducción de antibióticos. Y bueno, en definitiva, pues todas las acciones buscan la defensa y la promoción de la buena imagen del sector. Y hoy, dentro del marco de la sostenibilidad, me voy a centrar en lo que es la certificación de bienestar animal que ha desarrollado el sector a libre voluntad para todas las empresas del sector porcino. Me gustaría también hacer una pequeña radiografía, ¿vale?, para ponernos en contexto del sector que estamos hablando. El sector porcino es el sector ganadero actualmente más importante, más relevante de España. De hecho, es el primer productor a nivel europeo, y bueno, estos datos que podéis ver en la presentación pues demuestran ese liderazgo que tiene tanto en producción animal como en producción posterior cárnica. Supone el 16,3% de la producción final agraria, el 40,7% de la producción final ganadera. En el año 2022 se generaron más de 5 millones de toneladas de producción de carne, y desde el punto de vista industrial también es muy relevante, representando un 13,8% del Producto Interior Bruto del mismo. Desde el punto de vista económico, esa sostenibilidad económica es un sector muy potente que contribuye de manera muy relevante a las arcas del Estado, con unos 18.500 millones de euros de facturación, unos 8.200 millones de euros en valor de las exportaciones, y por supuesto también tiene un papel muy relevante y una presencia muy importante en lo que es el entorno rural y en lo que es el empleo en España, con un total de 415.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Y luego también pues cuenta con un 206% de autoabastecimiento, es decir, la mitad de lo que producimos lo exportamos tanto a nivel comunitario como a terceros países. Ahora lo desglosaré un poquito más en detalle.
y a nivel productivo pues contamos en lo que serían de las 84.000 granjas, hacemos una estimación de que 66.000 de ellas son de porcino de capa blanca y contamos también con 2.500 industrias y 30.000 carniceros. Por lo tanto, es un sector, podemos decir que es un sector estratégico para la economía española y que además es fuente de empleo y un importante elemento vertebrador del territorio desde el punto de vista social. Desde el punto de vista internacional, me gustaría hacer mención de esa importancia que tiene. Actualmente somos la primera potencia exportadora del mundo, de la mano de Estados Unidos, y en total hemos exportado en el año 2022 2,9 millones de toneladas de carne, que han supuesto, como mencionaba anteriormente, un poco más de 8.200 millones de euros en valor. Desglosadas en la Unión Europea suponen un 46,39%, mientras que en terceros países un 53,61%. Este porcentaje además se ha ido aproximando en este último año 2022, que ha supuesto además un punto de inflexión donde el volumen de las exportaciones se ha reducido ligeramente, pero en valor el sector ha sabido mantenerse, incluso aumentar su valor económico. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí en esta diapositiva quería mencionar pues, todas las acciones que hacemos de promoción internacional. Participamos en diversas ferias, sobre todo en Asia, que es un mercado muy importante y muy relevante actualmente para las empresas del sector, y desempeñamos pues, bueno, diversas acciones de promoción de la carne, fomentando esos valores, ¿no? A través de esa producción también que nos exige tanto la Unión Europea, esa producción tan exigente, pues fomentamos esos valores en distintos países para facilitar además esa diversificación de mercados de las empresas del sector porcino a nivel internacional. Y también me gustaría hacer una pequeña mención, ya que bueno, en bienestar animal, aparte de lo que voy a comentar de la certificación, hemos presentado en la última convocatoria de ayudas de grupos operativos supraautonómicos un grupo operativo centrado sobre todo en poder valorar el bienestar animal en las granjas de porcino que aplican maternidades libres de estabulación individual en cerdas reproductoras comparadas con los sistemas que tenemos convencionales actualmente, ¿no? Y que detrás de ese grupo operativo pues contamos con un equipo científico potente y con unas empresas también muy relevantes que poseen ambos sistemas para poder llevar a cabo esa comparativa. Y al final la idea de este grupo operativo va a ser transferir información y sobre todo soluciones innovadoras al sector, sobre todo de cara a los retos futuros que van a venir en materia de bienestar animal. Y esperamos que para el año 2024, cuando salga la resolución, pues poder contar con ese apoyo para poder desarrollar y aplicar este grupo operativo. Bien, ya me gustaría centrar un poco más el tiro en la temática de hoy, que es en el bienestar animal. Y para ponernos en contexto, me gustaría primero indicar, aunque bueno, luego seguro Miguel Ángel va a profundizar mucho más en todas las políticas que se están desarrollando en la Unión Europea, pero bueno, la idea de la certificación surgió porque, como sabéis, pues bueno, partimos de la normativa más exigente del mundo en materia de bienestar animal, que es la normativa europea, que comenzó en el año 74 con la primera normativa centrada específica en centros de sacrificio y que posteriormente se ha ido desarrollando en transporte, también en las explotaciones ganaderas, primero de manera general para todas las especies, después con distintas normativas a nivel específico. Por ejemplo, a nivel nacional, una muy relevante que supuso una importante transformación del sector fue la del 1135/2002, que se pasó de esa obligatoriedad, ¿no? De que las cerdas gestantes confirmadas pasasen a parques y no pudiesen estar estabuladas individualmente. Y entonces, en este contexto, desde el sector se nos transmitió a Interporc la necesidad de que todos esos esfuerzos que lleva años llevando a cabo en bienestar animal no se estaban trasladando a la sociedad en la manera que le gustaría, y por ello comenzamos nuestra andadura con esta certificación. Y para poder desarrollar esta certificación teníamos muy importante que había que ser objetivos, que eliminar toda esa subjetividad que pueda haber en torno al bienestar animal, ¿de acuerdo? Y para ello, ante todas esas diferentes interpretaciones o subjetividades que puede haber en torno al bienestar animal y que pueden estar presentes en la sociedad, para nosotros teníamos muy claro que teníamos que darle el componente científico. Esa era la mejor manera de poder objetivar el bienestar animal, basándonos en dos elementos muy importantes, que son la salud física y el estado emocional de los mismos. Y a partir de ahí,
pues basarnos en 4 pilares que pueden definir el bienestar animal: la alimentación, el alojamiento, la sanidad y el comportamiento. También me gusta, también me gustaría comentar, me gusta hacer este símil, ¿no?, del concepto de proteína ideal, ¿no?, con la teoría del barril, que cuando se desarrolló la certificación también se tuvo muy en consideración que no solo nos podíamos centrar en los elementos, en los indicadores más directos del bienestar animal, sino que había que tener una visión mucho más amplia y tener en cuenta que varios ámbitos también pueden afectar en ese bienestar de los animales. De manera que todos estos elementos que podéis ver aquí a continuación, alimentación, higiene, alojamiento, la bioseguridad, también eran muy importantes y que si alguno de ellos fallaba, pues no íbamos a tener el bienestar óptimo que deseamos todos y que sin duda, por ejemplo, los ganaderos, que además son los primeros interesados en mantener ese bienestar animal. Y por ello también se decidió tener en cuenta pues distintos puntos dentro del ámbito de la certificación. Y de ese modo, con esos 4 pilares, esas 5 libertades que establece la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, y los 12 principios, los 12 principios generales de bienestar animal, se desarrolló el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain, que establece que los operadores no solo cumplan con esa exigente normativa de bienestar animal, sino que incorpora otros elementos que van más allá, de manera que adquiere el carácter de certificación que asegura unas máximas garantías en bienestar animal. Y evidentemente ese componente científico que comentaba anteriormente se lo dio y se lo sigue dando el Comité Científico de Expertos de Bienestar Animal de Interporc, que determinó una serie de indicadores técnicos, ¿no?, que sean medibles y cuantificables y que tenían que ser la base del cumplimiento de ese reglamento técnico. Para nosotros este es el punto clave, el punto más importante de la certificación, que la ciencia está detrás de ella. Y aquí pues podéis ver las 19 instituciones del ámbito universitario y del ámbito de la investigación que participan en ese comité científico. Y además aquí me gustaría hacer, por supuesto, esa especial mención a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que forma parte de ese comité científico y que contamos con varios de sus representantes dentro de este comité. También, nosotros también considerábamos que era muy importante que otros actores que pudiesen estar interesados en esa mejora del bienestar animal pudiesen tener cabida e intentar buscar puntos en común, ¿no? Por eso se estableció un grupo de trabajo con algunas organizaciones de protección y defensa de los animales para que nos diesen su versión y decidimos escucharlos y de hecho, gracias a una serie de reuniones, pues algunos puntos que nos transmitieron se incorporaron al reglamento técnico y esto evidentemente también fue un motivo de orgullo para la interprofesional, ya que de este modo también considerábamos que se transmitía mucho mejor esa transparencia y esa información al consumidor. Aquí, bueno, está un poco reflejado todo lo que ha sido el origen y la evolución para entender desde dónde hemos empezado y hasta dónde estamos en el día de hoy. En primer lugar, gracias a las empresas del sector porcino, gracias a sus técnicos, tanto de la producción como de la industria, nos ayudaron a elaborar un primer protocolo al que le teníamos que dar ese componente científico a través de las primeras reuniones con el Comité Científico de Bienestar Animal y posteriormente así desarrollar ese reglamento técnico, presentarlo a la distribución y a las entidades de certificación para también incorporar esos elementos de auditorías y esos elementos de control y de trazabilidad. Y bueno, lo fuimos presentando en diversas jornadas, le dimos comunicación y de este modo en 2019 comenzamos con las primeras autorizaciones a las entidades de certificación y comenzamos con las primeras empresas certificadas. Lo seguimos difundiendo con reuniones con la distribución, también mucha comunicación, muchos cursos de formación que también fomentamos y que seguiremos fomentando. Y bueno, también al final empezamos con un sello que fue el sello Compromiso Bienestar Certificado y ahora, junto con la unión del resto de interprofesionales que comentaré más adelante, pues hemos llevado a cabo un sello común de todo el sector ganadero cárnico. Y bueno, el último hito que hemos conseguido además es la acreditación de esa condición de reglamento técnico acreditable por parte de la entidad nacional de acreditación a nivel nacional.
Un reconocimiento muy importante para nosotros. Y en definitiva, pues evidentemente todo esto, todo este esfuerzo, todo este reglamento técnico, sí que es verdad que se lo teníamos que transmitir al consumidor de la manera más sencilla posible. Y eso se hace a través del sello Compromiso Bienestar Animal, que es además un sello que apuesta por esas estrategias de la granja a la mesa y que apuesta por esa estrategia para la producción de alimentos sostenibles. Otros puntos importantes que nosotros consideramos, aparte del bienestar animal, pues era también garantizar esa seguridad alimentaria, ¿no? Y, por ejemplo, esos elementos que, por ejemplo, comentaba, que íbamos más allá de la normativa, nosotros desde el año 2019 ya exigíamos en los mataderos que se debían incorporar sistemas de videovigilancia en todas aquellas áreas donde estuviesen alojados, donde estuviesen presentes los animales vivos. Y recientemente, por ejemplo, ya sí que se ha trabajado y se ha aplicado el reglamento que obliga ya la normativa, que obliga a nivel nacional a esa aplicación de la videovigilancia en los mataderos. Y también, por supuesto, a nivel ganadero, exigimos que los productores estén adheridos al Plan Nacional de Resistencia de los Antibióticos, y a nivel de la industria exigimos que tengan una certificación de reconocimiento internacional en GFSI, ya sea BRC, IFS o FSSC 22000. Por lo tanto, como comentaba, es una certificación que también va más allá del bienestar animal y busca transmitirle más cosas al consumidor. Desde el punto de vista internacional, por ejemplo, nos consta que hay otras cadenas de distribución, como por ejemplo a nivel británico, Tesco y Morrisons, que en sus memorias de bienestar y de sanidad animal pues establecen que todos aquellos productos que importan deben contar con una certificación, ¿no? Y en el caso de España, pues todos aquellos productos que se exportan en España, Reino Unido, pues ellos establecen que tienen que estar certificados en nuestra certificación, la certificación del sector porcino. Bien, este control, este sistema de auditorías está llevado a cabo por entidades de certificación que son independientes y que están acreditadas además por parte de NAC para la certificación de producto agroalimentario. Aquí, por ejemplo, las tenéis en la diapositiva y todas ellas, además de esta y mucha información, están presentes de manera totalmente transparente de cara a cualquier usuario que quiera, por ejemplo, también ver los operadores, el número de operadores que estén certificados a través de nuestra página web. ¿Cómo funciona el sistema de una manera general? Pues para que el consumidor pueda tener ese sello en el producto final, evidentemente esas certificadoras tienen que auditarlo en los distintos eslabones de la cadena del sector porcino. Desde la granja, a través de sus distintos tipos de producción, en granjas de madres, en granjas de transición y en granjas de cebo, y posteriormente en centros de sacrificio y en industria, para que así en la distribución alimentaria pueda aparecer el sello en los lineales. Bien, y ese también ejercicio de trazabilidad y transparencia, cuando un operador se certifica, se le concede un certificado de conformidad, ¿vale? Y luego en el producto final, además, para poder incorporar el sello, se tienen que indicar las siglas del operador para que así se pueda conocer ese origen de esos animales. De este modo, ese número de operador autorizado estaría representado por las siglas de la certificación, Interporc Animal Welfare Spain, la condición, el tipo de operador, granja, centro de sacrificio e industria, un número de operador que es independiente para cada operador, y el tipo de producción, ya que establecemos 3 tipos diferentes de producción en función de los sistemas en función de los sistemas ganaderos, intensivo, semiextensivo o extensivo. Bien, y aquí, pues bueno, por poner un ejemplo, vemos cómo ya el sello, el nuevo sello que hemos lanzado con el resto de interprofesionales ya está disponible en algunas cadenas de distribución, por ejemplo Carrefour, El Corte Inglés, y bueno, esperamos que también llegue a muchas más, ya que nos consta que el sello anterior que estábamos utilizando aparece también en numerosas cadenas de distribución y está a disposición para miles de hogares a nivel nacional. Como decía, he ido comentando, cuando desde el sector porcino se lanzó esa iniciativa de esa certificación, el resto de interprofesionales ganadero-cárnicas se hicieron eco y pues quisieron unirse porque les pareció también una iniciativa muy interesante y que el sector en su conjunto tenía que ir unida en esa certificación. Y pues bueno, recientemente hemos lanzado ese sello común, Compromiso Bienestar Animal. Y actualmente, pues bueno, ya hay Provacuno, Interovi cuentan con sus operadores,
ASICI también, y desde Avianza e Intercum, que ya están lanzando sus reglamentos y esperan también tener pronto los futuros nuevos operadores. Bien, un hito muy importante para nosotros, como decía, ha sido la condición de la acreditación de NAC. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros pensamos que a través de esta condición vamos a obtener un mayor reconocimiento internacional, ya que bueno, a través de un sistema de acuerdos, las acreditaciones de NAC pues tienen un reconocimiento en muchos países a nivel mundial, y de hecho este reconocimiento esperamos que facilite a las empresas en esa conquista, ¿no? Y en ese acceso a nuevos mercados a nivel internacional. También ese reconocimiento propio de las autoridades, como comentaba, y también, pues bueno, una mayor confianza en la capacidad técnica del propio certificador, porque va a ser evaluado por ENAC mediante un riguroso proceso de control. Y además, esta confianza esperamos que bueno, se pueda transmitir finalmente en el mercado, y además también pues bueno, da una mayor protección ante la defensa de malas prácticas para poder defender los intereses del sector. Bueno, y en conclusión, aquí he querido resumir pues, todos los aspectos, los más importantes que ya he ido comentando para finalizar. ¿Qué fortalezas tiene la certificación? Pues es promovida, porque es una certificación promovida de manera voluntaria por el propio sector que se ha autoimpuesto. Aplica a todos los eslabones de la cadena, de manera que desde la granja a la mesa le garantizamos al consumidor ese bienestar animal. Está avalada y es evaluada de manera constante por un comité científico totalmente independiente de expertos. Su transparencia ha sido validada por organizaciones de protección y defensa de los animales. Es más riguroso y exigente gracias a ese control independiente de las entidades de certificación. Garantiza esa evaluación del 100% de los animales, también mediante sistemas de autocontrol que el propio operador tiene que llevar a cabo y que le permiten también mejorar de manera continua. Ofrece también constante formación gratuita y tiene una visión holística, va más allá del bienestar animal. También se adelanta a futuras reglamentaciones y establece esos 3 sistemas diferentes de producción. Y en definitiva, ya para terminar, podemos decir, por tanto, que la certificación Interporc Animal Welfare Spain es una certificación con todas las garantías, porque garantiza medidas en beneficio del animal mediante una sólida base científica, aplicando máximos estándares de bienestar animal mediante auditorías en todas las fases de la cadena, con una máxima transparencia y una garantía de control al consumidor. De este modo, es un ejemplo Interporc Animal Welfare Spain de certificación evolutiva, transparente e independiente que evidencia ese compromiso que tiene el sector porcino español con el bienestar animal. Y por mi parte eso es todo, espero haberme ajustado al tiempo requerido y a continuación estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Excelentísimo presidente, miembros de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, querido amigo Raúl, amigos todos. Pues para mí también es un placer, igual que mi compañero Daniel, de poder estar en este foro y precisamente en esta academia que es de nuestras ciencias veterinarias. Para mí es la segunda vez que estoy aquí, así que espero poder tener alguna tercera algún momento. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Como continuación de lo que ha dicho el compañero Daniel, yo me voy a ir centrando un poquito más en el futuro, las propuestas legislativas y en lo que retos que nosotros tenemos en materia de bienestar animal, concretamente a nivel de ganado porcino. Por eso simplemente voy a dar unas pinceladas de lo que puede ser las futuras propuestas de normativas de bienestar animal, cuál es el impacto que podrían tener específicamente para la ganadería española, y luego pues voy a terminar ya centrándonos un poquitito más en España con una modificación de bienestar animal que estamos en el camino de implementar. Como bien saben ustedes, en 2019 cambió la Comisión, cambió el Parlamento y se creó la estrategia del Green Deal, el desafío europeo. Dentro de la estrategia Green Deal que se presentó en el 2019, en el 2020 se presentó la estrategia de Farm to Fork, del campo a la mesa. Dentro de esa estrategia pues había algunas cosas que eran bastante importantes, como podría ser lo que más nos afecta a lo mejor directamente a la veterinaria, la reducción del 50% del consumo de antibióticos, las mejoras del bienestar animal, la reducción del uso de plaguicidas, pero simplemente por los datos que tenemos actualmente, base de datos de la Unión Europea, es decir, el JRC,
que es el Joint Research Center de la Unión Europea, que hace los impactos de la normativa, ya nos decía que el Green Deal, y en este caso específicamente de Farm to Fork, la estrategia del campo a la mesa, podría tener estos impactos a nivel de las ganaderías a nivel de Europa. Me centro en ese impacto que podríamos tener de una reducción de un 15% de la producción europea. Esto nos lo decían hace 2 años. Y que obviamente esta estrategia del campo a la mesa, datos nuevamente de la Comisión, incluso apoyados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos marcan unas diferencias y unos incrementos de costes basados en 2020, es decir, previos a COVID, previos a guerra de Ucrania, de un incremento de entre un 12 y un 17%, pudiendo subir la cesta de la compra en una familia normal y corriente más de 600 euros al año. El contexto mundial lo tenemos claro, es decir, cada vez se necesita más proteína animal de alta calidad para alimentar a una población creciente. Estos son los informes que tenemos, base de datos de la FAO, en donde se ve perfectamente que todas las producciones ganaderas se tienen que crecer. Quizá en este caso, obviamente, la que más importancia va a tener a nivel mundial el crecimiento es avicultura, con porcino un crecimiento moderado y una estabilidad a nivel de vacuno. ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo en la Unión Europea? Estos son los datos del Agriculture Outlook que va a presentar la Comisión Europea la primera semana de diciembre. He tenido la suerte de participar en las sesiones previas antes de analizarlos y tenemos estos pequeños datos preliminares de todas las especies ganaderas. Primero, producción, exportaciones e importaciones. Me centro en producción y en importaciones, que nos van a preocupar más. Es decir, para el siguientes 10 años, que se marcarían en las barras naranjas, del 2023 al 2035, la Unión Europea está marcando unos descensos de producción, tanto en vacuno como en porcino, como en ovino y caprino, con un incremento, un efecto positivo en avicultura de carne, puesto que obviamente tiene unos factores que le pueden ayudar a desarrollarse. Y esto nos lleva a la otra diapositiva, que es el incremento de importaciones. El sector porcino es un sector netamente exportador, con lo cual no entraríamos, según la Unión Europea, en balance negativo, es decir, no seríamos importadores, reduciríamos las importaciones, pero sí que imaginaros toda la situación que tenemos en ganado vacuno, en avicultura o en ovino y caprino, donde reduciendo las producciones nos convertimos en importaciones. Eso es para mí importante porque la foto que vamos a tener del bienestar animal va a repercutir sobre lo que hacemos, que es nuestra ganadería y nuestra industria cárnica. Lo ha dicho antes Daniel, la Unión Europea somos el líder mundial a nivel de normativas más estrictas en bienestar animal. Y además, los que más tiempo llevamos implementándolas. Y además, los que más tiempo llevamos controlándolas. Porque una de las cosas que tenemos claras dentro de la Unión Europea es que somos diferentes países que nos tenemos que mirar con el rabillo del ojo todos para ver que lo hacemos bien. Por eso está precisamente la oficina de veterinarios, ahora se llama la HFA, para hacer los controles en todos los países para saber que la normativa se implementa correctamente. Empezamos en el 1974, pero llama la atención la parte específica de porcino, donde tendríamos las primeras normativas de porcino en el 91 y luego las siguientes, que es la que tenemos actualmente en vigor, la Directiva 120-2008. 2008 no es que se hiciera en el 2008, es un refundido de las normativas del 2001 y del 2002, que había 2 directivas que se refundieron en el 2008 y esa normativa es el Real Decreto que ha dicho Daniel, el 1135 del 2002, donde se especifican una serie de cosas, principalmente cambiar del modelo de gestación alojada individualmente a la gestación en grupos que tenemos en la actualidad. Proceso que se hizo de una forma, creo que bastante exitosa en el campo de España, puesto que de los 7 países que llegamos en el 2013 a cumplir, de esos 7 países, uno era España. Es decir, que había países de punto de vista más egocéntricos y ególatras a nivel de bienestar animal, como puede ser Alemania, o como puede ser Países Bajos, o como puede ser algunos otros países, que no cumplieron la normativa a tiempo, y España sí que lo hizo. Y actualmente estamos inmersos en nuevos cambios que también vienen derivados de los nuevos desarrollos normativos, que es obviamente cambiar las cerdas en partos alojadas individualmente a cerdas alojadas sueltas en partos, con sus condicionantes positivos y negativos. Pero las tendencias están ahí y en España de una forma voluntaria, prácticamente las últimas granjas que se llevan construyendo en España los últimos 2-3 años, prácticamente la mayoría ya están implementando de forma voluntaria sistemas de parto libres. ¿Por qué? Porque es una demanda social y además creemos que la tendencia de la normativa podría ir en ese sentido. La estrategia del campo a la mesa marcó unos timings, perfectamente agenda de cuándo iban a presentar cada uno de los principios que había y se han ido presentando prácticamente todos en tiempo y forma.
Es más, dentro de la agenda estaba ya previsto que en el cuarto trimestre del año 2023, coincidiendo con presidencia española de la Unión Europea, se presentara toda la reevaluación de la normativa vigente en bienestar animal. Hecho que tendría que haber estado actualmente y tendríamos que estar, en este caso, debatiendo sobre las condiciones en las que se van a presentar esos nuevos reglamentos que va a haber. Actualmente en la Unión Europea tenemos mucha normativa. Estas son las 5 directivas específicas de bienestar animal a nivel de granja y 2 reglamentos. Un reglamento de bienestar en sacrificio y el reglamento de bienestar en el transporte. Todo esto es lo que se quiere cambiar y lo que se propone es el que llaman el paquete de bienestar animal. Muchos tenemos en mente lo que es el paquete de higiene, pues lo vamos a trasladar al paquete de bienestar animal. De tal forma que se van a salir a consultas lo que serían 4 reglamentos. Reglamento bienestar en granja, que sería un reglamento único para todas las especies. Entendemos que habrá capítulos diferentes por especies, porque obviamente pues entre el porcino y vacuno de leche pues tenemos condicionantes diferentes, pero haría un reglamento solo y exclusivamente para bienestar en granja, una actualización del reglamento de bienestar en el transporte, que ya lo adelanto, es por lo pronto el único que va a salir en tiempo y forma. Se va a presentar el 6 de diciembre al Colegio de Comisarios, por lo pronto será público el 7 de diciembre la propuesta de modificación del reglamento de bienestar en el transporte. Tenemos también el reglamento de bienestar animal al momento del sacrificio, la modificación del 1099 del 2009 y uno nuevo que plantea la Comisión, podría ser muy interesante, que es el reglamento de etiquetado en bienestar animal. Nunca habíamos tenido una normativa en bienestar animal a nivel de la Unión Europea y por eso se han ido desarrollando sellos, no solo en España, sino en otros países, precisamente para cumplir con esas necesidades sociales que nosotros estábamos materializando. Por el camino de toda esta normativa que empezó a trabajarse en el 2020, pues surgió la iniciativa El fin de la era de las jaulas, The End of the Cage Age. Una iniciativa ciudadana es aquella iniciativa en la que un agente social, en este caso una organización, Compassion in Wolf Farming, presenta una iniciativa a la Comisión Europea sobre un acto legislativo o cambiarlo. Para que la comisión la tenga en cuenta, no quiere decir que la apruebe o la rechace, simplemente para que la tramite es necesario un mínimo de 1 millón de firmas. La iniciativa de End of the Cage Age, superó los 1,3 millones de firmas, con lo cual se convirtió en la 6ª iniciativa ciudadana en la historia de la Unión Europea en pasar ese filtro. Iniciativas ciudadanas que me van a permitir que haga 2 críticas sobre ellas. Una es la proporcionalidad de los encuestados. Estamos hablando de una población europea de más de 400 millones de personas, 1 millón de personas puede tomar la decisión sobre el resto. Y lo otro que me parece más perjudicial es que las iniciativas ciudadanas solo y exclusivamente se pueden apoyar afirmativamente. No se puede votar en contra de esa iniciativa. Es decir, digamos que si estás en contra de cualquier iniciativa ciudadana, una de las más llamativas que está ahora mismo en vigor, es la iniciativa ciudadana contra el 5G de los móviles. Es decir, si trabajas en una empresa de telefonía y estás en contra de que se prohíba el 5G, no puedes manifestar tu opinión. Tienes que hacer una iniciativa ciudadana paralela para buscar esos apoyos, simplemente porque lo sepamos. Y otra cosa que me parece bastante curiosa. Esto es público, siempre lo digo porque a veces hay que entender un poquito desde un punto de vista de 360 grados. A nivel de Estados Unidos hay una entidad que se llama Open Philanthropy, donde digamos que aquellos entes de dinero especiales americanos con un carácter filantrópico especial, el más famoso, quizá lo tengamos en Bill Gates, pues aportan a esta fundación sus dineros y en ellos van determinando cuáles son los aportes financieros a las acciones que ellos consideran relevantes, ¿vale? Entonces, digamos que son, vamos a llamarlo, dólares americanos para acciones. Y hay acciones específicas para hacer en la Unión Europea. Y concretamente, la iniciativa de Compassion in Wolf Farming, The End of the Cage Age, fue subvencionada y fue pagada por dinero americano con $1 millón. Es decir, una iniciativa para cambiar y eliminar las jaulas en Europa recibió una subvención de $1 millón americanos para que se ejecutara. Los expertos a nivel de posicionamiento en la Unión Europea consideran que cualquier campaña, cualquier iniciativa ciudadana que tenga detrás como mínimo 500.000 euros sale adelante.
Lo que necesitas, obviamente, es desplegar personas que vayan buscando firmas por todas las plazas de las principales ciudades europeas. Si consigues tener gente y desplazamiento, consigues las firmas. Esto tenía el doble de valor de lo que teníamos antes. Esto es la última captura que he hecho hoy de esta página web, de Open Philanthropy, de dónde los filántropos americanos están poniendo dinero en Europa. Y vemos perfectamente las organizaciones proteccionistas que se están llevando dinero. Quizá la más llamativa es la que representa a todas en Europa, que se llama Eurogroup for Animals, es la organización de las organizaciones animalistas, que ya en el año pasado, en el año 2022, recibió la friolera de 5,6 millones de dólares simplemente para la campaña de bienestar animal en Europa, es decir, para hacerlo, es decir, para hacer presión a las administraciones, dinero directamente para hacerlo. Es decir, muchas veces cuando nos encontramos campañas animalistas, decimos, ¿de dónde están subvencionadas? Bueno, pues en este caso la trazabilidad es completa. Sabemos de dónde viene el dinero y dónde no. Seguimos adelante. Tenemos esa iniciativa ciudadana que sale a la luz, tenemos una respuesta afirmativa del Parlamento y de la Comisión diciendo que obviamente hay que cambiarlo. Paralelamente, ya teníamos la estrategia de granja a la mesa. Por lo tanto, lo siguiente y la clara lógica antes de modificar nada es acudir a la ciencia. Por lo tanto, la Comisión Europea hace los mandatos diferentes a la EFSA, Comisión Europea a la EFSA, sobre los informes y la actualización de las opiniones científicas a nivel de transporte, a nivel de porcino, a nivel de vacuno, a nivel de avicultura de puesta, de broilers, de patos, de gansos y de codornices y también de vacas de leche. Y tenemos los informes de la EFSA que son, en fin y al cabo, la referencia científica que nos van a dar los datos nuevos y las recomendaciones en bienestar animal. Esta es la opinión pública de la EFSA de bienestar en porcino, publicada en verano del año pasado, en agosto del 2022, donde además también contamos dentro del panel de la EFSA con 4 expertos españoles. Y el resumen que tenemos, perdonad que voy a ir para atrás porque sí que quería hacer aquí una pequeña reflexión. Obviamente el panel de la EFSA lo que se nutre es de todas las informaciones técnicas y científicas actualizadas que tenemos en materia de bienestar animal. Y una de las reflexiones que nosotros hacemos, y perdonad porque es a lo mejor más una opinión que un hecho, es que últimamente la carga financiera de apoyo hacia la investigación, digamos que se está retrayendo mucho de los aspectos productivistas que teníamos antiguamente. Es decir, antiguamente había muchísima más carga financiera para mejorar producciones y mejorar rendimientos y capacidades. Prácticamente la capacidad financiera que tenemos de proyectos, sobre todo a nivel de Europa, que vayan a mejorar la productividad de nuestra cabaña ganadera, se han minimizado, por no decir desaparecido, y aparecen otra serie de campos, lo que llama la Unión Europea calls, para poder investigar en otros aspectos, sobre todo, ahora está muy de moda, todos los aspectos emocionales. Entonces hay una carga muy importante, obviamente, de estudios financiados por la Unión Europea, donde vamos a cambiar el aspecto productivo por el aspecto emocional. Por lo tanto, tenemos un bagaje técnico-científico muy importante a nivel de bienestar animal y de comportamiento. Estas son las recomendaciones específicas técnicas realizadas por la EFSA respecto al bienestar animal del porcino. El informe son 325 páginas, pero se resumen para mí en estos aspectos más claves. Primero, las cerdas destetadas, una vez que las destetas ya no podrían ir a jaulas, nosotros ahora mismo las tenemos en jaulas de inseminación, donde detectarlas el celo y cubrirlas tendrían que ir a parques, a una densidad de unos 6 metros cuadrados, con el riesgo que eso supone detectar el celo e inseminar a las cerdas cuando están sueltas. La gestación control, que ahora mismo tenemos 4 semanas en las que se nos permite tener las cerdas alojadas individualmente para hacer un correcto alimentación y por lo menos estandarizar las cerdas previas a soltarlas con el objetivo de tener una homogeneidad en los lotes para evitar agresiones entre las cerdas, pues esas 4 semanas que ahora mismo se nos permiten también se retirarían. Automáticamente después de la cubrición, las cerdas pues, tendrían que ir a parques sueltos. Desde el punto de vista reproductivo, y aquí el profesor Raúl tiene más conocimiento que yo, tampoco es tan grave poder soltar las cerdas, nada más cubrirlas, porque la implantación en el caso del porcino se produce el día 13-15 poscubrición, con lo cual no sería problema, sería más problema desde el punto de vista de especies. Las cerdas gestantes las mantendríamos igual. Lo que cambiaría serían los partos, que ahora mismo los tenemos en confinamiento individual, y pasaríamos a partos sueltos. Confinamiento individual actualmente en España y en el resto del mundo está estandarizado, tendríamos alrededor de unos 4,5 metros cuadrados de la cerda con los lechones y la EFSA nos recomienda pasar a 7,8, prácticamente duplicar los espacios requeridos para la zona de partos. Destetes siempre mayor de 28 días,
material manipulable imprescindible en todas las fases y en todo tipo de animal. Uno de los ejemplos que nos pone la EFSA es un mínimo de 20 gramos diarios por animal, sobre todo en el tema de paja. La paja tiene un problema bastante importante desde el punto de vista estructural, y es que en los sistemas actuales de enrejillado para evacuación de deyecciones vía purín, pues se filtra la paja y produce atascos. Por eso, y perdón que me vaya a la última, se propone la eliminación de los suelos totalmente enrejillados. ¿Para qué? Para que por lo menos los suelos como mínimo sean parcialmente enrejillados para poder administrar ese material manipulable. Corte de dientes sería prohibirlo. Esto no nos preocupa especialmente porque ya muchas de las granjas están en esa dirección de evitar el corte de colas, el corte de dientes. La castración en España no lo consideramos un grave problema porque somos el principal país que ya ha dejado de castrar tradicionalmente. Obviamente tenemos un producto específico que es el ibérico que tiene que ser castrado, pero sí que aquí tendríamos las alternativas posibles, que sería o bien producir machos enteros, como normalmente se produce en España, o pasar a la inmunocastración, que es viable en prácticamente todas las especies. Muy curioso que también la EFSA incide como que la primera opción que beneficia al bienestar animal es la inmunocastración de los animales y la segunda opción es mantener los animales íntegros. Sí que me parece bastante curioso. La tercera opción sería utilizar una castración quirúrgica con anestesia y analgesia, que es la opción que en este caso nosotros defendemos para el ibérico. Corte de colas es algo crítico, muy crítico para nosotros. Ni siquiera en el informe de la EFSA recomiendan la prohibición del corte de colas, sino establecer unas medidas de manejo que intenten reducir las agresiones de los animales. Entre eso, dentro de las opciones que se plantean, una de las más importantes es en el tema de las densidades. En el informe se habla más o menos de que lo ideal sería 150 metros cuadrados por animal, pero desde una forma ya de analizar cuál sería el riesgo y cuál sería un valor más equitativo, estaríamos hablando de 1,17 metros cuadrados por animal de cerdos hasta 110 kilos de peso vivo. Actualmente la normativa europea para cerdos de hasta 110 kilos de peso vivo nos marca 0,65. Es decir, sería doblarlo, reducir al 50% el número de efectivos en nuestras granjas. Eso es lo que ha dicho la EFSA. La EFSA lo que hace, ya lo saben ustedes, es el risk management. Lo que hace es el análisis de riesgo. Pero lo que no puede hacer la EFSA, obviamente, es implementar la normativa. ¿Por qué? Porque se necesita la otra gran pata, que es, obviamente, el impacto económico. Con el impacto económico y con el análisis de riesgo, lo que tiene que hacer la Comisión Europea es, obviamente, el manejo de todos esos aspectos. Para el análisis económico, la Comisión Europea contrató una agencia externa, que se llama Ernst & Young, una internacional conocida, obviamente no especialista ni en animales ni en bienestar animal. Lo que hizo simplemente fue un cuestionario para saber cuáles podrían ser los impactos de las recomendaciones de la EFSA. Esos impactos nos los pasó a todos los países que teníamos esa información, es decir, a todos los productores, y algunos países, entre los cuales estábamos España, pues tuvimos la suerte de recibir una llamada para que este impacto lo pudiéramos también explicar a Ernst & Young desde el punto de vista verbal, poder hablar. Importante, les llamo la atención que las llamadas no podían superar los 59 minutos. Entonces teníamos una llamada para mirar el impacto económico de las posibles normativas de bienestar animal en granja y teníamos que contestar prácticamente 75 preguntas en un máximo de 59 minutos para equipararlo con cualquier otro país. Os lo dejo ahí, eso mínimo de 1 hora. Esto es el estudio de impacto económico. Todo lo referente a lo que hemos visto sobre los informes de la EFSA. Es decir, el impacto económico, la pregunta era, ¿qué impacto tiene en tu país, en este caso en España, las recomendaciones que ha marcado la EFSA? Esto desde un punto de vista nuestro nos preocupó bastante, porque obviamente creemos que las recomendaciones de la EFSA no las podemos cuestionar porque son las recomendaciones científicas, ahí no podemos ni debemos entrar, pero sí que saber qué impacto pueden tener una graduación de las mismas. Para eso nos juntamos con nuestros amigos europeos. En este caso, a nivel del porcino, tenemos 4 amigos muy marcados, que son Francia, Países Bajos, Dinamarca y Portugal, que juntamente con España somos los 5 países que estamos intentando hacer cosas proactivas a nivel de bienestar animal. Dirán ustedes, ¿y el resto? Somos 27. Bueno, pues el resto de los países, a nivel de proactividad en bienestar animal o de buscar los impactos, ni están ni se le espera, incluido Alemania. Alemania ni está ni se le espera. Y es el gran motor ganadero cárnico de Europa. Ni está ni se le espera.
Alemania tiene problemas particulares con un nuevo ministro de Agricultura ecologista, tiene una normativa muchísimo más restrictiva a nivel de bienestar animal, con lo cual, a aspectos de defensa de sus ganaderos, ha tirado la toalla. Pero nosotros nos juntamos precisamente para hacer el análisis de impacto. Tuvimos la suerte de contar con la Universidad de Wageningen para que nos estructurara cuáles eran todos los parámetros que tendríamos que buscar para saber el impacto que tendríamos simplemente en un aspecto clave, que es cambiar las cerdas gestantes de estar confinadas individualmente, en partos, confinadas individualmente en grupos, conforme al susto que nos dio la EFSA de tener que pasar a 7,8 metros cuadrados. Estos son los resultados. La línea de abajo, granjas, esto sería para granjas nuevas, a razón de cuánto costaría de media en los 5 países si tenemos que hacer granjas con partos a 6 metros cuadrados, 6,5, 7 y lo que nos dice la EFSA de 7,8. Estos datos que ven así es el incremento neto de coste de producción por lechón destetado precios 2021. Digo precios 2021 porque 2022 y 2023 se han inflacionado. Es decir, tendríamos unos incrementos de costes de producción para una granja nueva en torno a un 5 o un 7%, simplemente por el hecho de cambiar las cerdas. Pero cuidado con las granjas existentes. Las granjas existentes hay que tirar la parte de los partos y rehacerlo. Y rehacerlo conforme a las densidades que nos marquen. Y una vez que tenemos una sala, donde antes nos cabían 10 cerdas parideras, puede ser que nos quepan 4 o 5, porque no lo tenemos muy claro. Es decir, incluso a lo mejor tendrías que darles más metros cuadrados. El resultado está que es bastante claro la diferencia que tenemos para granjas existentes en 6, 6,5, 7 y 7,8 metros cuadrados. Los incrementos de costes por lechón destetado desde 8 euros hasta 9,5. Es decir, iríamos a unos incrementos de costes entre un 15 y un 20% más. Con lo cual tenemos claro que el impacto real es sobre lo que tenemos, no sobre lo que viene. Por esa razón, las granjas nuevas en España no están teniendo excesivos problemas en directamente aplicarlo, porque saben que los costes en granjas nuevas no tienen nada que ver con la modificación de las granjas existentes, que es donde está el grueso. Traigo esta foto simplemente por llamativo. ¿Por qué? Porque este informe se lo presentamos a la Comisión Europea y le pedimos que se lo pudiéramos presentar específicamente a los consultores Ernst & Young. Después de, tardamos más o menos un mes en hacerlo y tardamos un mes en conseguir que la Comisión Europea nos diera el ok para personarnos e irnos a París, a las oficinas de Ernst & Young. Estos dos son los técnicos que lo están haciendo y donde fuimos Países Bajos, Portugal, Francia y España, que hace la foto, que está aquí, a presentarlo. Simplemente llamativo que estuvimos 4 horas con ellos explicándoles el impacto solo y exclusivamente el de eliminar las jaulas. Lo digo porque en 1 hora teníamos que explicarles todo el impacto de bienestar animal, tardamos 4 horas en que entendieran todos los contextos económicos que supone cambiar las cerdas. Para nosotros fue un éxito porque sabemos perfectamente que este informe de Ernst & Young prácticamente cogió todos los datos técnicos que nosotros le habíamos dado porque estaban contrastados. Aparte, a nivel genérico del Copa-Cogeca, el que yo tengo el honor de ser el presidente del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar Animal, también nos movimos. Hicimos un informe técnico con 3 institutos, uno directamente de Budapest, otro de Varsovia y otro de Bonn de Alemania, para mirar el impacto de la eliminación de las jaulas, tanto en porcino como en avicultura. Simplemente, en función de los tiempos que nos pueden dar de moratoria, estos serían los efectos sobre la reducción de la producción en la Unión Europea, tanto el conjunto como en Europa del Este y en Europa del Oeste. Esto, en el caso de estos porcino, en avicultura los impactos son menores porque ya saben ustedes que muchos países ya tienen las gallinas en jaula. Los 2 países más damnificados en el tema de avicultura somos España y Polonia. Y esto sería el mapa de los impactos que tendríamos en porcino y en avicultura, sobre todo por esta diferenciación que podríamos tener. En avicultura sí que es cierto que España y Polonia serían los principales problemas. En la carne de porcino, toda Europa del Este tendría un grave problema, la del centro no tanto, y España y Francia estarían a mitad de esos impactos. Simplemente, esta es una gráfica muy fácil de entender y se la voy a explicar porque nos marca mucho. Esto se lo presenté yo directamente a TG Agri para que lo vieran. 2021, las cerdas que hay en la Unión Europea. Si decidimos que todos los ganaderos europeos cambian las
granjas y ponen jaulas y ponen lo que es el sistema de partos a 5,5 metros cuadrados, no a 7,8, 5,5, y lo deciden hacer todos los productores, perderíamos un 20% de las reproductoras en Europa. Pero por metros cuadrados, fácil de entender. Segundo escenario. En este caso, no pasamos a 5,5, pasamos a 7 metros cuadrados. Ni siquiera llegamos a los 7,8 de la EFSA. Reducción del 35% de la cabaña ganadera de la Unión Europea. Escenario 3. En este escenario entra las intenciones del ganadero. Es decir, no solo, en este caso es una mezcla de los dos, pero ya entra la pregunta, señor ganadero, ¿usted está dispuesto a hacer las reformas en su granja para cumplir la normativa de bienestar animal? Pues aquí vemos que muchos ganaderos de la Unión Europea tirarían la toalla, una reducción de un 50% de la producción. Estadísticamente, y con los modelo Capri y con el modelo modificado, lo que nos dirían que nos estaríamos moviendo simplemente por la eliminación de las jaulas en partos en una reducción de un 20% de la producción europea. Ahora mismo tenemos un 115% de autoabastecimiento en Europa, pasaríamos a ser deficitarios a nivel de carne. Este estudio lo presentamos a nivel del Copa-Cogeca, me estoy alargando un poquitito más, pero sí que quiero materializar cuáles son los principales problemas que podemos encontrarnos. Y es que, obviamente, en estos aspectos vamos a incrementar los costes, concentrar mucho la ganadería. Sabemos perfectamente, por cambios previos de la normativa, estas normativas, al pequeño y al mediano productor es al que los machacan, y lo único que lo puede hacer es aquel que pueda financieramente hacer caso de ello. Pondríamos en riesgo nuestra seguridad alimentaria porque estaríamos reduciendo la producción europea y, por lo tanto, seguridad desde el punto de vista de estar seguro de que vamos a tener carne. Ya sabéis que la seguridad alimentaria en España, en español la diferenciamos en dos. En este caso es aprovisionamiento. El impacto acumulativo de muchos de los otros aspectos, y una de las cosas que más nos preocupa es que si en la Unión Europea no se puede hacer ganadería, lo normal, y que ya está pasando hoy en día, que las empresas europeas se vayan a países terceros a producir, con lo cual lo que estaríamos haciendo son unas fugas de emisiones. Aquí producimos mejor, más eficiente, y nos llevamos la producción a países terceros, donde no se requieren las normativas tan estrictas de la Unión Europea e incrementan las emisiones. Teniendo en cuenta otro de los aspectos que consideramos claves, es que para hacer estos cambios necesitas créditos y tenemos una población de ganaderos muy envejecida. Es muy difícil que a un ganadero con 55 o 60 años el banco le vaya a dar un crédito que lo tenga que devolver en 10, 15 años. Si no le dan un crédito, no es que no quiera adaptarse, es que financieramente hablando no va a poder. Y para ir ya terminando, simplemente la Unión Europea se filtró un pequeño estudio de impacto de lo que pretendían hacer. Ese impacto iba un poquito más reducido en condiciones de requisitos que lo que marcaba la EFSA, por ejemplo, marcando 6,5 metros cuadrados por parto o, por ejemplo, 1,8 metros cuadrados por cerdos hasta 110 kilos de peso vivo. 108 metros, 1,08 metros cuadrados supone un incremento de un 40% de las necesidades de espacio, por lo tanto, un 40% menos de cerdos. Este estudio de impacto de la Comisión Europea primero tuvo la calificación de negativo. Lo tuvieron que rehacer y reestructurar para que pasara positivo. Nosotros, por otra parte, nos hemos reunido con los animalistas. Esto es una foto de Strangis que tomé en las oficinas de Eurogroup for Animals, intentando llegar a un acuerdo con los animalistas. Tan mal lo veíamos. Llegamos a un acuerdo técnico de cuáles serían los requisitos ideales para unos y para otros. Ese acuerdo técnico lo rompieron desde el punto de vista político. Decidieron que políticamente hablando, Eurogroup for Animals no podía tener un acuerdo con los productores. Dicho lo cual, desde que rompieron este acuerdo en septiembre de este año, pues han empezado una campaña agresiva contra la Comisión Europea y contra nosotros mismos de que las normativas de bienestar animal se están dilatando. Estas son todas las acciones que hemos hecho, pero precisamente quiero llegar al final. ¿Dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo la Comisión Europea, la normativa de transporte, la normativa de granja y de etiquetado las tiene paradas. Está en fase de reevaluación. Ha tenido tanto miedo de sacarlas por el impacto que podría tener sobre la ganadería. Nosotros, obviamente, no podemos cuestionar los requisitos de bienestar animal, no somos quienes. Nosotros tenemos que visibilizar cuáles son los impactos que estos tienen. Y ahora mismo se espera que todo esto se reevalúe en la comisión del año que viene, que serán las elecciones en el 2024. Ya lo dijo la presidenta de la comisión, von der Leyen, que lo que se quería era más diálogo y menos polarización en el debate sobre la protección del medio ambiente y el futuro de la agricultura de la Unión Europea.
un área donde la tensión política ha aumentado notablemente en los últimos meses. O sea, se necesita bajar un poco la presión y marcarlo. Los animalistas nos están criticando. Creen que nosotros hemos sido, por presiones a la Comisión y al Parlamento, los que hemos parado esta normativa. Ojalá tuviéramos ese poder. Nosotros solo hemos puesto encima de la mesa cuáles son las repercusiones y las consecuencias. Nosotros no hemos parado nada. Nosotros hemos dicho, de acuerdo, si vosotros pedís esto, obtenéis esto. Es lo único que hemos hecho. Los animalistas nos están criticando de esto. Y por último, pero no menos importante, en España hemos ido más allá ya de la Unión Europea. Hemos cambiado la normativa de bienestar en la Unión Europea. Para el año 2025 tenemos que adaptarnos a las nuevas densidades. Aquí no se ve, pero la principal es que hemos cambiado prácticamente un escalón, casi todos los requisitos de metros cuadrados por animal, con lo cual dentro de 2 años vamos a tener los cerdos a 0,74 metros cuadrados para 110 kilos de peso vivo. Eso supone una reducción directa de la capacidad productiva de España de un 7%. Un incremento de costes de producción de alrededor de 0,2 céntimos de euro por kilo, lo que vendría siendo alrededor de un 28% nuestros incrementos de costes de producción, con lo que puede suponer obviamente la reducción de la producción. Y en este caso también miro al compañero de la industria, en el cual nosotros tenemos un serio problema, que es si somos capaces de abastecer las necesidades de nuestra industria cárnica. Así que sin más dilación, en estos casos sí que me gustaría pues estar a su servicio para preguntas, pero debido obviamente a la calidad del foro, estoy casi más abierto a sus sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a los dos conferenciantes que han hecho una exposición en un tiempo prudencial y vamos a proceder a continuación a las preguntas. Bien, gracias. La verdad es que, bueno, primero que nada, gracias a la jornada que habéis montado desde aquí, desde la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Este tema es clave para el futuro del sector porcino en España. Perdón. Jaume Bernís, soy el responsable del sector porcino de COAC. Perdón. Bueno, hace ya bastantes años que estoy como responsable del sector porcino y en este caso desde el inicio también con Interporc y conozco, porque hace más de 40 años que soy ganadero de porcino, ¿no? Y la verdad que es un antes y un después lo que nos viene. Con las dos exposiciones claramente vemos que pueden cambiar mucho las cosas, incluso lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Que en 2, en 4, 5 años pueda desaparecer prácticamente un 50% de los ganaderos que ahora estamos trabajando en la ganadería. Yo no sé qué tenemos que hacer más desde el sector para demostrar a la opinión pública que los primeros interesados, que también lo ha dicho Daniel, somos nosotros en cuidar a nuestros animales, ¿no? En que estén bien nuestros animales. Y hasta qué punto tenemos que llegar a todos estos trabajos que la verdad, Miguel Ángel, yo no los conocía a todos y aquí hay un trabajo memorable de esfuerzo, de contraste, de argumentos, en que ponemos en evidencia claramente a dónde nos lleva todo lo que en estos momentos se nos está planteando, ¿no? Pero la duda, y yo también me encuentro en Europa y lo veo y lo noto, es que no hay suficiente. O sea, no se creen lo que nosotros estamos aportando para que entiendan que vamos a dejar de producir carne aquí y la tendremos que ir a buscar a otra parte. Luego se rompen las reglas de la sostenibilidad, que tanto, en este caso, también se difunde desde Europa, ¿no? O sea, unas contradicciones en lo que nos quieren hacer, a donde nos quieren hacer llegar y en el tema de la sostenibilidad lo que pretenden conseguir, que no entendemos dónde estamos. O sea, la preocupación en este momento del sector ganadero es que no sabemos dónde vamos a llegar dentro de 2,
5 años. Y lo que dice, algunos ya tenemos 60 años, ¿no? Y ya llevas 40 en la espalda y que cada vez que se nos ha puesto una piedra en el camino, la hemos superado. Y la hemos superado. Pero esta, concretamente esta, que espero que seamos capaces de darle una vuelta, esta no la vamos a superar. Muchos ganaderos no la vamos a superar. ¿Qué queremos en Europa? Que produzcan carne en otros países y que de allá nos la traigan aquí, y aquí seremos los mejores en sostenibilidad ambiental, los mejores en sostenibilidad animal o bienestar animal, y perderemos una cabaña de ganaderos, aparte de censo, de ganaderos que le dan la vida al sector, que mantienen el territorio, que mantienen las zonas rurales. ¿Queremos llegar a este punto? Yo estoy, la verdad, que muy preocupado con lo que nos viene, Miguel Ángel y compañía, y estas jornadas espero que den a entender a la opinión pública la realidad. Nosotros desde COAC hemos hecho también un trabajo a nuestra manera, desde los propios ganaderos, cuantificando lo que puede resultar un coste de adecuación al bienestar animal. También, evidentemente, no son trabajos basados en la ciencia, que estos son los que, en este caso, pueden incidir más en Europa. Como sector ganadero, Miguel Ángel lo sabe, estamos trabajando en común para dar a entender a la opinión pública que no podemos llegar a donde nos quieren hacer llegar. No podemos, porque nos vamos a quedar en el camino. Y esta es una reflexión que ojalá que de estas jornadas, como la que hoy habéis planteado, tengamos fruto. Muchas gracias. A mí me gustaría no contestarlo por la de acá, es que lo tienes muy claro, Jaume, y solo corroborarlo. Pero corroborarlo también en 3 puntos que me gustaría y he apuntado aquí para comentarte. Uno es que, sobre todo lo que has dicho, hay que poner un problema real a nivel de toda la ganadería europea y española, que es la falta de relevo generacional. Es decir, si ya a los existentes se lo ponemos difícil, les estamos desmotivando a las nuevas generaciones a realmente meterse dentro de la ganadería, con lo cual es una piedra no solo para los mayores, sino para los jóvenes. Luego necesitamos comunicar más y mejor. Tenemos que abrir las granjas a la sociedad. Eso lo tengo claro. Y ahí sí que me vais a permitir un pequeño ejemplo de este verano. Tengo 2 hijas, una de 9, otra de 6 años. Me la llevé a una granja de Zamora cuando terminaron el colegio. Estamos hablando de julio, mucho calor, la granja de Ibérico. Nos fuimos a verla porque me apetecía que la vieran, eran de unos amigos, y estábamos yendo de nave en nave con las niñas y todo. Se ducharon y todo, se lo pasaron fantástico. Y cuando estábamos entre 2 naves hablando y comentando el tema, me dijeron las niñas: papá, vámonos otra vez dentro, que donde están los animales está mejor que aquí fuera. Simplemente para que lo veáis, que muchas veces tenemos miedo a enseñar a la sociedad las granjas, y las granjas son dignas de ver. La verdad que es bastante importante. Y por último, pero yo creo que más peligroso, es el Eurobarómetro de Bienestar Animal que ha publicado la Comisión Europea hace cuestión de un mes. Pregunta a los europeos qué opinas sobre el bienestar animal. El 84% de los encuestados dice que el bienestar animal en la Unión Europea a nivel de granja debería ser mejorado. Pero cuando segregas la población de los que responden, de todos los que responden, solo un 6% conoce lo que son los animales a nivel de granja y se atreven a opinar sobre el 100%. Es decir, el espectro de gente que opina con conocimiento es muy reducido, solo un 6%. Todos los demás, el conocimiento que tienen sobre animales son más vinculados a pequeños animales y otros que no. Pero es que en esa encuesta que también se preguntó en los anteriores 2 eurobarómetros, se pregunta sobre el tema económico. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Claro, estamos ahora mismo en un momento de inflación de precios. Por lo tanto, lo que os voy a decir, situarlo en la situación en la que estamos. La cantidad de gente que no quiere pagar más por bienestar animal ampliado, por más de bienestar animal, supone más de un 30% de la gente. Y ha subido 9 puntos comparado con la anterior. 9 puntos más de gente no quiere pagar más. Pagar un 5% más es lo siguiente, con un 25%. Es decir,
Y encima eso ha bajado, es decir, cada vez hay menos gente que quiere pagar un 5% más. El único de los diferentes estratos que ha subido es aquellos que están dispuestos a pagar entre un 5 y un 10% más, un 13% de la población europea. Mi reflexión es, ¿el bienestar animal y el consumo de carne va a ser clasista en la Unión Europea? ¿Solo se lo van a poder permitir una serie de gente? ¿Solo unos series extractos de la población van a poder pagar por una alimentación de calidad? Eso es lo que nos está arrojando. La gente que obviamente no tiene recursos suficientes no apuesta por pagar más por bienestar animal, apuesta por tener más bienestar animal, no por pagarlo. Pero solo aquellos que digamos que tienen un poder adquisitivo alto sí que apuestan y lo podrían pagar. Cuidado con esa polarización social que podríamos tener en la Unión Europea, que podría hacernos lo que estamos viendo. Y lo dice un compañero precisamente de Lleida, que al final vamos a encontrar la carne en los departamentos de gourmet de los usuarios de supermercados, porque va a ser un producto de gourmet. Lo estamos directamente eliminando de los lineales accesibles a toda la población y nos lo vamos a llevar a un restringido público. Y eso para nosotros, no solo desde el punto de vista productivo, obviamente, sino desde el punto de vista social, es peligroso. Muy bien. ¿Quiere adicionar algo, Daniel Hernández? Sí, no, bueno, yo reafirmarme también en todo lo que has dicho, Jaume, y sobre todo también lanzar también esa reflexión, ¿no? En los últimos 20, 30 años, a nivel normativo, la Unión Europea se ha trabajado muchísimo, ¿no? Se ha mejorado muchísimo en sanidad animal, se ha mejorado muchísimo en seguridad alimentaria y también en soberanía alimentaria. Y ahora que hay muchas exigencias puestas, ¿no? En materia de sostenibilidad, no podemos sin duda perder todo ese esfuerzo, toda esa evolución y esa capacidad que ha tenido el sector de adaptarse a toda esa mejora en esas materias. Yo creo que es muy importante no perderlo y sobre todo a la estructura básica productiva. Si perdemos a la estructura básica productiva, el sector lo hacen las personas. Sin las personas no hay un sector. Entonces hay que buscar sin duda un equilibrio para mantener esa estructura básica productiva. Muy bien. ¿Más preguntas? Doctora Higuera. Buenas tardes. Yo no tengo realmente una pregunta, es mi personal opinión. Yo he trabajado mucho con cerdos, pero vamos a ver, vamos a terminar en ese mundo. La gente no lo sabe, la gente no tiene ni idea de lo que está pasando, ni del aumento de precios, ni de la mejora de las granjas. Solamente el bienestar animal suena fenomenal a todo el mundo quiere el bienestar animal, pero luego eso no saben las consecuencias que va a traer, que es que en el gourmet del Corte Inglés, por poner un ejemplo, encontrarnos la carne, hasta la de pollo, no la vamos a tener que encontrar ahí a este paso. Entonces, yo no sé qué manera habría de poder difundir esos resultados y esa situación que tenemos ahora mismo, porque realmente la mayor parte de la gente no tiene ni idea de ello, ¿vale? Y me parece muy triste que no se sepa porque es una realidad que está ahí. Es que la tenemos casi a la vuelta de la esquina. Así que nada más, pero muchas gracias, me ha gustado su conferencia. Doctor Miguel Ángel Aparicio. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, felicitaros a Daniel y a Miguel Ángel por la exposición que habéis hecho. Excelente. Y más que una pregunta, es una reflexión. Esta sesión está dedicada al bienestar animal del ganado porcino, pero sin embargo, ahora y después con la intervención del compañero de la sala, en el fondo lo que estamos hablando es de la sostenibilidad económica de las granjas. Se trata, yo creo que en el fondo de eso. Se trata de que utilizando la vía del bienestar animal se está llevando el tema por otro camino diferente. No se trata de mejorar en el fondo, se trata de terminar con el uso de los animales. Y cuando se superen estos problemas que se están planteando en este momento, pues llegarán más millones de dólares para poner otros obstáculos en el camino y así el cuento de nunca acabar. El objetivo último no es bienestar más o bienestar menos, porque la mayoría de la población europea no sabe realmente cómo viven los animales de producción. No tienen ni idea y lo demuestran los eurobarómetros. Se trata, en el fondo, de que se está utilizando unas organizaciones para conseguir unos objetivos políticos. En el fondo, como parafraseando a Bill Clinton, no es aquello, no es economía que decía él. Aquí no es bienestar, es política. Gracias.
Doctor Ordóñez. Yo quería una reflexión también, que todo lo que se ha explicado aquí, hay un paso para mí que es muy importante para la calidad de la carne, es el transporte. Porque el transporte hoy día se ve por la carretera que van a grandes distancias y es necesario que los animales tengan una tranquilidad tremenda para que tengan una reserva de glucógeno a la hora del sacrificio. Porque si no, caemos en que se produzcan las carnes de FD de pH elevado, ¿no? Y no sé la normativa realmente, pero me imagino que será uno de los puntos críticos en toda la normativa europea. Y lo demás es sobre los animalistas. Los animalistas conocen realmente, conocen algo sobre cómo el manejo de los animales y el cuidado de los animales. O son también, es una posición totalmente espontánea de ellos. ¿Conocen esa granja que ustedes han dicho que son realmente como su hija, es casi mejor dentro que fuera, ¿no? Sí, perfecto. Sí, aparte de, obviamente, dar las gracias por la intervención de la doctora Higuera y del doctor Aparicio, que los comparto y demasiado cerca, pero sí que precisamente como parece ser que el 6 de diciembre se presenta la normativa de transporte, sí que unas de las ideas que creemos que tiene la comisión, todavía no ha sido público ni siquiera un borrador, no nos han presentado, están absolutamente en secreto, pero las 5 cosas que creemos que van a atacar fuertemente, que van a modificar, van a ser las duraciones de los viajes, principalmente para sacrificio, limitarlas a 8 horas. Para vida, bajarlas a 21, pero eso sería un problema también de intercambios comerciales. Cambiar las densidades dentro del camión, es decir, aumentar los metros cuadrados, que eso podría redundar en bienestar animal, pero también sabemos y somos conscientes que cuanto menor densidad hay en un camión o cuando se pasa un límite, digamos que las curvas y los movimientos y los frenazos inciden directamente sobre el movimiento y la verticalidad de los animales, provocando las heridas y obviamente, transporte más dificultado, pero en principio parece que se quiere avanzar en ese aspecto. Otro de los aspectos que parece que se van a cambiar es el aspecto del movimiento de animales no destetados, en este caso sería para mamones, para terneros mamones, que se les quiere impedir el transporte con menos de 35 días, con lo que tendríamos unos riesgos sanitarios importantes en esos terneros que no pueden ser transportados a otras condiciones. El cuarto de los aspectos es la limitación importante en la comercialización de animales vivos a países terceros, importante para rumiantes en el caso de España, sobre todo para el norte de África, tenemos un comercio muy importante. Y el quinto, pero no menos importante, es lo que ellos llaman el transporte a altas temperaturas, donde tendríamos que tener restricciones. Ahí posiblemente sea usted el que pueda tener más información que yo de cómo puede afectar a los animales, teniendo en cuenta que el transporte a altas temperaturas lo consideran 30 grados. Entonces, para nosotros, un animal que en verano está ya a 30 grados en una granja, que no me dejen meterlo en un camión a 30 grados, sabiendo que la temperatura interna del camión no es la misma que la externa, nos puede limitar mucho a países de climas pues un poquito más cálidos. Pero parece que esos 5 aspectos podrían ir, ya veremos las determinadas, pero eso podrían ir en ese sentido. El físico, el agotamiento, pues lo que conlleva que realmente, claro, se consume el glucógeno y después tiene un pH elevado las carnes. Que justamente en los animales, en los peces, tienen un pH elevado justamente por eso, porque mueren de una forma bastante agitada, por decir. Pero en ese caso, y perdóname, presidente, en ese caso yo creo que tanto la industria, tanto a nivel de ganadero como a nivel industrial, estamos totalmente alineados. Es decir, eso es una justificación tan sumamente importante sobre el producto que hacemos que no habría ningún problema. Lo que nos preocupa son cuando las justificaciones no tienen un trasfondo técnico, científico, argumentado que te produzca una mejora en. Ahí es donde nosotros vemos donde puede haber un conflicto, donde si no hay mejora hay pérdida económica. Entonces, lo que tenemos, y como decía el compañero, es un mayor coste para hacer lo mismo. Y que al fin y al cabo, lo vuelvo a repetir, ojalá tuviéramos todavía un mayor información técnica científica que compare bienestar animal con productividad. Pero es que ahora mismo a nivel de papers se están separando totalmente el bienestar animal de la productividad. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, y ahí pues hay en la sala más expertos que yo que lo pueden atestiguar,
cómo van ahora mismo las últimas calls a nivel de investigación. Bien, Daniel Hernández quiere contestar. No, perdón. ¿Y los animalistas son conscientes de cómo es la situación con lo que exigen? Perdona, es que los animalistas, es duro decirlo en un foro público, pero hay que reconocerlo, los animalistas no viven de mejorar el bienestar animal de los animales. Sus fondos económicos no es el bienestar, lo hemos comprobado, lo hemos demostrado. Ellos tienen y son empresas privadas con ánimo de lucro y sobre todo las fundaciones. Hay una serie que son fundaciones, no son organizaciones, que lo que están buscando es el propio financiación. Y claro, pues obviamente el claim y el aviso de bienestar animal pues recoge bastantes fondos. Si estuvieran de acuerdo en mejorar el bienestar animal, serían aliados nuestros y trabajaríamos de la mano, porque los dos querríamos lo mismo. Ellos quieren que se acabe la ganadería y eso pues les repercute económicamente de una forma muy positiva en la Unión Europea. Desafortunadamente tengo que decir estas palabras que no sé si compartirán en la sala, pero es en este caso mi sentimiento y mi parecer tras de años están intentando negociar o intentando pues a veces guerrear con ellos. Muy bien. Doctor Sabio Jiménez, ¿quiere intervenir? Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a los dos conferenciantes por sus magníficas exposiciones. Hemos aprendido mucho. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué Alemania está fuera de estas, siendo un país que consume tanta carne de cerdo, con la alimentación no básica, sino fundamental y muy importante es la alimentación de carne porcina? ¿Y cómo está fuera de esto cuando sería muy importante para ellos? Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. En Alemania se juntan dos aspectos. Uno es sanitario, muy importante, que siempre parece que eliminamos. ¿Puede apagar el micro para que no? Que parece que olvidamos los aspectos sanitarios y sobre todo nosotros como veterinarios los tenemos que tener primero. Peste porcina africana. Alemania se hizo positivo de peste porcina africana en el 2019 y desde el 2019 ha ido perdiendo cabaña a raíz de 2 dígitos por año, entre un 10 y un 12%. Actualmente Alemania ha perdido neto desde el año 2020 una cabaña de alrededor de 8 millones de cabezas de ganado. Es decir, la situación del sector porcino alemán es complicada. Ha perdido las exportaciones. Lo normal es que se tendría que centrar en el mercado interno. Pero es que resulta que ese incremento de costes que está teniendo en el mercado interno ha repercutido en una bajada fuerte del consumo de Alemania. Alemania ha pasado de más o menos alrededor de unos 42-44 kilos de consumo aparente de carne de porcino y productos elaborados por persona y año a 32-33. Es muy llamativo. Entonces, en ese contexto de pérdida total de ganaderos, relevo generacional en Alemania, todavía un problema más grave que nosotros. Modificación de las condiciones estructurales. Los ganaderos alemanes han preferido invertir y modificar más su estructura de producción hacia agricultura y concretamente hacia biogás que hacia porcino. Y lo que tenemos obviamente pues es un cambio de una presión política muy importante, que eso es lo que más se ha notado y lo dejo para lo último. El cambio a nivel ministerial de Alemania con una normativa específica mucho más restrictiva de la que he marcado a nivel de bienestar animal. Por lo pronto es voluntaria porque es un etiquetado. Tienes diferentes niveles de etiquetado en Alemania. Lo que está fomentando es precisamente eso, es que se centren tanto en los problemas y dificultades que tienen dentro, que les ven y saben perfectamente que ya a nivel incluso de la Unión Europea les hace no ser competitivos en otros mercados. O sea, ya ni siquiera los alemanes son competitivos exportando República Checa, que la tienen al lado, y somos nosotros más competitivos que ellos, y nos deja ese panorama de que ahora mismo Alemania se está centrando solo y exclusivamente en un mercado interno que obviamente está colapsando y está reduciendo el consumo. Situación que para mí sería para estudiarla, no vaya a ser que nos estemos mirando en un espejo sin saberlo. Clausurar esta sesión. Creo que ha cumplido con las expectativas de la academia, lo que queríamos realmente, ¿no? Felicitar a los dos ponentes. Creo que ha sido una presentación muy práctica y a la vez muy didáctica. Y luego también pues quisiera agradecer el esfuerzo que ha hecho el coordinador, el doctor Raúl Sánchez, para que tuviéramos una mesa redonda en las condiciones que queríamos, ¿no? Agradezco mucho a Daniel
Hernández la presentación que ha hecho con respecto a lo que es el sector, las actividades de Interporc en especial, los aspectos de bioseguridad, sostenibilidad, que muchas veces se mezclan, aunque estén relacionados, pero utilizamos muchas veces la sostenibilidad en una serie de aspectos que muchas veces no son entendibles. Y luego también pues el haber hablado de las entidades de certificación, que a nosotros pues nos da una garantía de que la carne pues tiene más calidad en principio si el bienestar se cumple adecuadamente por los sentidos que todos sabemos, la salud física y el estado emocional pues puede afectar de una forma negativa en la calidad de la carne, ¿no? Los aspectos de trazabilidad y transparencia y luego los del sello, hoy día pues ya me fijaré en el supermercado cuando compre carne, que esta B positiva pues es algo importante, ¿no? Y a Miguel Ángel Higuera pues ya le conocemos, siempre habla con transparencia y sobre todo pues hablando muchas veces no en aspecto negativo, sino muy realista, ¿no? De la situación que tenemos en Europa, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que también tenemos que tener un poco de soberanía alimentaria en Europa. Lo hemos visto ahora con el COVID. No podemos depender Europa de la importación constante, ¿no? Y pensamos que lo van a hacer mejor los que son productores que nosotros mismos, cuando se ha visto que vosotros en el tema de bienestar animal pues habéis iniciado esos aspectos de alimentación, alojamiento, salud, comportamiento, aspectos emocionales, etcétera, que bueno, que están denotando que estáis trabajando sobre todo en primera división, ¿no? En el campo de bienestar animal en porcino, ¿no? Entonces, yo no sé. La verdad es que también esto unido a la falta de relevo generacional que se ha hablado y la despoblación, realmente yo también pienso que cuesta pensar que una persona con 60 años quiera embarcarse en un cambio estructural en una explotación de porcino, porque vale muchísimo dinero, hay que recurrir a medios digitalizados hoy día, porque todo está perfectamente mecanizado, ¿eh? Entonces, con una falta de estímulo para que la gente se quede en el campo a trabajar, sobre todo en el sector ganadero, que yo comprendo que es un sector, no es que sea conflictivo, pero es un sector que requiere una dedicación de sábados y domingos, y actualmente en una sociedad como la nuestra no llegan a comprenderlo. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que Miguel Ángel es un hombre que le gusta trabajar y que es un hombre de corredor de fondo, y esperemos pues que las cosas vayan en un mejor camino, ¿no? Pero claro, él lo ha dicho muy claro, que puede haber un descenso de un 7% de producción. Es un tema realmente pues que nos tiene que preocupar, ¿no? Y tampoco podemos vivir de subvenciones toda la vida, ¿no? Es algo que no se puede. Bueno, yo le quisiera emplazar para otra conferencia, pero que me gustaría ya que hablara de bienestar y ciencia, ¿eh? Sobre todo me gustaría que se hablara de bioindicadores de bienestar, teniendo en cuenta el estrés, las modificaciones biológicas y fisiológicas que aparecen en el organismo como consecuencia de los cambios emocionales. A ver si es posible, pues dentro de 3 o 4 meses, pues hablar, ¿no? Y bueno, pues yo le voy a entregar en nombre de la academia pues unos reconocimientos, unos diplomas de reconocimiento, ¿no? No lo veo, ¿dónde estamos? Sí, bueno, en primer lugar se lo voy a entregar a Daniel Hernández, que dice que la Real Academia de Ciencias y Veterinaria de España que lo represente el diploma de reconocimiento a don Daniel Hernández Arévalo por su intervención como ponente en la mesa redonda celebrada en el día de hoy con el título Retos de Bienestar Animal Sector Porcino. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Un honor. A continuación, al doctor Miguel Ángel Higuera, ¿eh? Este reconocimiento por la ponencia de hoy, ¿eh? Y por último, a nuestro académico y coordinador de la sesión, ¿eh? Que también tiene un diploma merecido. Muchas gracias. En el cual también... Muy bien.
pues se va a levantar la sesión y me despido, sobre todo de aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom. Buenas tardes a todos. Muy interesante, enhorabuena. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Bueno, Práctico y realista. Espero que haya estado bien. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, un placer, de verdad, un placer.